Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Este tema es muy interesante para todos los papás que tienen hijos adolescentes. ¿Cómo negociar con ellos? O bien, ¿por qué negociar con ellos? La pregunta que nos hace el psicólogo detrás de cámara, pero bueno, se los voy a presentar. Él es Dervin Guevara, él es psicólogo clínico educativo, también es terapeuta y máster en docencia. Gracias por acompañarnos, es un gusto poder conversar sobre este tema. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, la pregunta que está inmensa ahorita es cómo negociar con los hijos adolescentes, pero te planteaba que antes de responder esa pregunta hay que responder otra, y es ¿por qué negociar? Porque generalmente nosotros los padres creemos que como figuras de autoridad basta con dictar una orden, una orientación y los hijos deben de obedecerla, y en teoría sí debe ser. Pero cuando hablamos de negociar con los hijos adolescentes es porque en esta etapa en particular los hijos están desarrollando la autonomía. Entonces, cuando hablamos de autonomía, hablamos de que ya el hijo y la hija empieza a defender sus propias ideas, sus propios criterios, sus gustos, intereses. Entonces, los padres nos vamos a encontrar con un cierto nivel de resistencia a esa orientación. Entonces, negociar en esta etapa es vital porque los resultados van a ser mayores que simplemente darles una orden o darles un mandato. Entonces, para responder la pregunta que nos ocupa esta mañana es cómo negociar. Hay mucho que decir con respecto a esto, pero quiero dar básicamente 3 consejos o 3 tips. El primero es que cuando negociamos con nuestros hijos debemos de desarrollar una escucha empática. La escucha empática es aquella donde estamos escuchando al hijo o a la hija, damos más oportunidad de que hable, pero también tratamos de entender qué es lo que nuestro hijo o nuestros hijos están tratando de transmitirnos. Y a esto le llamamos la carga emocional. Por ejemplo, la resistencia a ir a la escuela en algún momento. No quiero ir. Entonces, el adolescente o la adolescente no quiere ir a la escuela simplemente, no es porque no quiere ir a clase, sino porque debe haber un factor, un estímulo ambiental que le está desmotivando o está desarrollando en él esa reacción de no ir. Entonces, imponernos que podríamos hacernos, vas a ir porque yo digo que vas a ir y tenés que ir, es más que todo escuchar el porqué, descubrir el porqué él está con esa resistencia de asistir a clase. Entonces, primero, la escucha empática. Segundo, la escucha activa. La escucha activa es aquella donde dejamos de hacer todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ya sea que estemos trabajando, que estemos cocinando, que estemos haciendo los quehaceres de la casa, que estemos atendiendo a alguien por teléfono, dejar todo lo que estamos haciendo y centrar nuestra atención en la conversación con el adolescente. Porque algunos padres tenemos la mala costumbre de que estamos hablando con el hijo y estamos chateando, o estamos navegando por internet, o estamos viendo televisión, o estamos conversando con otra persona al mismo tiempo. Y eso es fatal para la comunicación. Siempre debemos de tener esa escucha activa, es decir, dejar de hacer todo lo que estamos haciendo, porque eso le manda un mensaje al hijo y a la hija. Y es que para nosotros como padres, ese momento, esa apertura que él nos está dando, es importante y lo valoramos, ¿verdad? Y el tercer tip en este sentido sería una escucha valiosa. ¿Qué es una escucha valiosa? La escucha valiosa es cuando mostramos verbal y físicamente interés en lo que el hijo y la hija nos está diciendo. Porque generalmente los adolescentes creen que a nosotros los padres no nos interesa lo que les está pasando hoy en esta etapa. Bien, y sin duda, claro que nos importa. Lo que pasa es que, bueno, decía ahorita el experto, que estamos haciendo otras cosas y no prestamos esa atención que deberían. Por eso es importante la comunicación asertiva y la afectividad en cualquier etapa de la vida de nuestros hijos e hijas. Dervin, el tiempo se nos hizo cortísimo, yo estaba escuchándolo muy atenta, quizás en otra ocasión nos acompaña para darle continuidad al tema porque me parece sumamente importante y sobre todo, bueno, nos faltó responder la interrogante cómo negociar, además de escucharlos y todo, pero hay otras pautas que por ahí se nos escapaban. ¿Le parece si le damos continuidad la próxima semana? Con mucho gusto, gracias por la invitación. No, gracias a usted por el tiempo. Bueno, de esta manera vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con más.